Mi padre me ignoró toda la vida y solo amó a mi hermano menor. Años después triunfé en tecnología sin su ayuda. Pero lo que hice con mi dinero los dejó a todos sin palabras. Tengo 32 años. Trabajo como desarrollador de software y la verdad es que necesito contar esta historia porque llevo años cargando con esto y cada vez que veo a mi hermano menor en las redes sociales viviendo su mejor vida con el apoyo incondicional de nuestro padre, algo dentro de mí se retuerce. No es envidia exactamente. O sea, tal vez un poco sí, pero es más complicado que eso. Es como si toda mi infancia hubiera sido una película en blanco y negro, mientras que la de él fue en Technicolor, ¿me explico? Y lo peor es que crecimos en la misma casa, con los mismos padres. Bueno, técnicamente con los mismos padres, pero en realidad fueron dos experiencias completamente diferentes. Déjame retroceder un poco para que entiendas de dónde viene todo esto. Cuando yo era niño, digamos entre los 5 y los 13 años, mi padre Edward básicamente no existía para mí. Y cuando digo que no existía, no estoy exagerando ni siendo dramático, el tipo literalmente no estaba presente en ningún aspecto de mi vida. Yo jugaba béisbol en la liga infantil del pueblo. Era bastante bueno, la verdad. Y mi madre Victoria era la que iba a todos los juegos, gritando desde las gradas, grabando mis bateos con esa camarita vieja que teníamos. Mi padre nunca, y digo nunca, fue a un solo juego, ni uno. Recuerdo que una vez le pregunté a mi mamá por qué papá no venía, y ella me dio una de esas respuestas de adulto que no significan nada, algo como que estaba muy ocupado con el trabajo o que no era muy de deportes, lo cual es irónico considerando lo que pasaría después. Tampoco fue a mis ceremonias de premios en la escuela. Gané el premio de mejor estudiante de ciencias en cuarto grado. Estaba súper emocionado porque me encantaba la ciencia, especialmente todo lo relacionado con computadoras y tecnología, y recuerdo estar en ese escenario buscándolo entre la multitud de padres y solo ver a mi mamá aplaudiendo como loca. Mi padre llegó a casa esa noche como a las 9. Yo ya estaba en pijama, y cuando le mostré mi certificado solo dijo algo como, «Ah, qué bien, felicidades», y siguió viendo televisión. Ni siquiera lo miró bien. Tipo, ni siquiera fingió estar interesado. Y mira, yo era un niño. No entendía del todo lo que estaba pasando, pero sabía que algo no estaba bien, que había algo mal conmigo o con nuestra relación. La cosa más grave fue cuando me caí de mi bicicleta y me rompí el brazo. Tenía como 11 años, creo. Mi mamá me llevó corriendo a emergencias. Estaba gritando de dolor porque el hueso se veía raro, todo torcido, y ella estaba palidísima pero tratando de mantener la calma por mí. Llamó a mi padre desde el hospital y él dijo que no podía ir porque tenía una reunión importante. Una reunión importante. Su hijo de 11 años con un brazo roto en el hospital, y él tenía una reunión importante. Mi mamá no le reclamó en ese momento. Ella nunca le reclamaba nada. Pero yo vi algo en sus ojos ese día, una especie de decepción profunda que nunca se me olvidó. Entonces llegó Logan. Mi hermano menor nació cuando yo tenía casi 5 años, y juro que fue como si alguien hubiera activado un interruptor en mi padre. De repente Edward se convirtió en el padre del año, pero solo para Logan, ¿entiendes? Es que la transformación fue tan obvia que hasta yo siendo un niño pequeño lo notaba. Cuando Logan empezó a caminar, mi padre lo grababa todo el tiempo con esa misma cámara que mi mamá usaba para mis juegos de béisbol, pero que ahora era exclusivamente para documentar cada momento de la vida de mi hermanito. Cuando Logan empezó a hablar, mi padre se pasaba horas y horas jugando con él, haciendo voces graciosas, riéndose de sus balbuceos, y conforme Logan fue creciendo, la diferencia se hizo más y más evidente. Resulta que mi hermano heredó el amor de mi padre por los deportes, específicamente por el fútbol americano, y eso fue como el boleto dorado para él. Mi padre se convirtió en su entrenador personal, le compraba todo el equipo más caro, lo llevaba a prácticas, iban juntos a ver partidos profesionales, se la pasaban hablando de estrategias y jugadas. Era como si de repente mi padre hubiera descubierto cómo ser papá, pero solo le interesaba hacerlo con Logan. Lo que más me dolía era ver cómo mi mamá trataba de balancear todo. Victoria era increíble. La verdad, ella intentaba compensar la ausencia de mi padre siendo el doble de presente conmigo, pero se notaba el esfuerzo que le costaba mantener la paz en la casa. Nunca le reclamó a Edward directamente su favoritismo, al menos no que yo escuchara, pero había tensión, una tensión que yo podía sentir incluso sin entender completamente qué significaba.
A veces la escuchaba llorar en su habitación cuando pensaba que estábamos dormidos, y yo sabía, de alguna manera lo sabía, que tenía que ver con cómo mi padre me trataba versus cómo trataba a Logan. Las cenas familiares eran un suplicio. Mi padre y Logan hablaban sin parar sobre fútbol americano, sobre qué equipos iban a llegar al Super Bowl, sobre las estadísticas de tal o cual jugador, y mi mamá intentaba incluirme en la conversación preguntándome sobre la escuela o mis amigos, pero se sentía forzado, como si ella estuviera tratando desesperadamente de mantener algún tipo de unidad familiar que ya no existía realmente. Yo me la pasaba moviendo la comida en el plato, contando los minutos para poder retirarme a mi cuarto. Entonces pasó lo peor que me pudo haber pasado. Mi mamá murió cuando yo tenía 13 años. Cáncer de ovario, todo fue muy rápido. Tipo, en 6 meses, pasó de estar bien a estar en cuidados paliativos. Esos 6 meses fueron horribles. Ver cómo se deterioraba, cómo perdía peso, cómo el tratamiento la dejaba exhausta. Logan tenía 8 años y creo que no procesaba completamente lo que estaba pasando. Pero yo sí. Yo entendía perfectamente que estaba perdiendo a la única persona en el mundo que realmente me veía, que me valoraba, que creía en mí. Después de que ella murió, la casa se convirtió en un lugar frío y vacío para mí. Mi padre estaba devastado, obviamente. Habían estado juntos como 18 años, pero su forma de lidiar con el duelo fue meterse todavía más en su relación con Logan. Supongo que necesitaba algo a qué aferrarse, algo que le diera sentido, y ese algo era mi hermano menor y su carrera deportiva en desarrollo. Yo estaba ahí, también de luto, también destruido por dentro, pero nadie me preguntaba cómo estaba. Nadie notaba que me quedaba despierto toda la noche llorando. Nadie se daba cuenta de que básicamente había dejado de comer bien. Me refugié en lo único que me hacía sentir algún tipo de control: la tecnología. Desde pequeño me habían fascinado las computadoras, pero después de la muerte de mi mamá se convirtió en una obsesión completa. Me pasaba horas y horas aprendiendo a programar, viendo tutoriales en YouTube, leyendo, foros, haciendo pequeños proyectos. Era la única cosa que lograba sacarme de esa nube negra que tenía encima todo el tiempo. Mientras mi padre y Logan estaban en el patio trasero practicando pases o jugando catch, yo estaba en mi cuarto escribiendo líneas de código, creando pequeños programas, sintiendo que al menos en ese mundo digital yo tenía el control de algo. Para cuando tenía 16 años, ya había aprendido varios lenguajes de programación básicos y estaba trabajando en un proyecto que me tenía súper emocionado. Era una aplicación, nada del otro mundo técnicamente hablando, pero para mí era enorme porque era la primera cosa completa que había creado de principio a fin. Recuerdo que pasé semanas perfeccionándola, arreglando bugs, mejorando la interfaz, y en un momento de, no sé, esperanza ingenua, supongo, decidí mostrársela a mi padre. Esperé a que fuera una tarde tranquila. Logan estaba en práctica de fútbol con sus amigos del equipo, y mi padre estaba en la sala viendo algún programa deportivo. Me senté junto a él con mi laptop y le dije: «Hey papá, tengo algo que quiero mostrarte. He estado trabajando en esto por mucho tiempo». Él me miró medio molesto por interrumpir su programa, pero le mostré la aplicación de todas formas, explicándole cómo funcionaba, para qué servía, todo el trabajo que había implicado. Hablé rápido, nervioso, esperando, no sé, algún tipo de reconocimiento, alguna señal de que le importaba, aunque fuera un poquito. Cuando terminé mi explicación, se quedó callado un momento mirando la pantalla, y luego dijo, con esa voz plana que usaba conmigo: «Eso está bien, Gabriel, pero no sé para qué te metes en esas cosas. Las computadoras son para nerds. Deberías estar afuera haciendo ejercicio o algo útil». Y volvió a ver la televisión. Así, sin más. Yo me quedé ahí sentado con mi laptop en las piernas, sintiéndome como el idiota más grande del mundo, por pensar que le iba a importar, por creer que tal vez, solo tal vez, podría estar orgulloso de mí por algo. Cerré mi laptop y me fui a mi cuarto sin decir nada más. Recuerdo que esa noche me quedé sentado en la oscuridad, pensando que no importaba qué hiciera, nunca iba a ser suficiente para él, nunca iba a ser Logan, nunca iba a compartir sus intereses en deportes y masculinidad tradicional o lo que fuera que él valoraba. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que dejé de intentarlo después de eso. Me rendí completamente de buscar su aprobación porque entendí que era inútil. Las cosas llegaron a su punto crítico cuando me estaba acercando a la graduación de preparatoria.
Yo quería ir a la universidad a estudiar ciencias de la computación. Tenía buenas calificaciones, no excelentes, pero lo suficientemente buenas para entrar a una universidad estatal decente. El problema era el dinero, obvio. Mis padres, bueno, mi padre porque mi mamá ya no estaba, no habían ahorrado nada para mi educación universitaria. Cuando le pregunté si me podía ayudar con la colegiatura, se puso todo incómodo y me dijo que no tenía dinero para eso, que tendría que buscar becas o préstamos estudiantiles. Lo que me destruyó fue que literalmente 2 semanas después de esa conversación, lo escuché hablando con Logan sobre cómo iban a contratar un entrenador privado de fútbol americano para él, que costaba como $200 la hora, o algo así, de ridículo. Logan apenas tenía 13 años, pero mi padre ya estaba invirtiendo cantidades absurdas de dinero en su futuro deportivo, comprándole equipamiento especializado, pagando por campamentos de verano carísimos, todo. Pero para mi educación, para mi futuro, no había nada. Le reclamé. Creo que fue la primera y única vez que realmente me enfrenté a él. Le dije, ¿cómo es posible que gastes todo ese dinero en Logan, pero no puedas ayudarme con la universidad? Esto es mi futuro, mi carrera. Y él me contestó algo que nunca voy a olvidar. Me dijo, el fútbol americano es una inversión segura. Logan tiene talento real. Puede conseguir una beca completa deportiva o incluso jugar profesionalmente. Tu cosa de computadoras es impredecible, es solo un hobby. No puedo gastar dinero en algo que no tiene futuro claro. No tiene futuro claro. Mis ambiciones, mi pasión, todo lo que había construido por mi cuenta sin ningún apoyo de él, no tenía futuro claro según Edward. Me dio tanta rabia que no pude ni responderle. Solo me quedé ahí parado viéndolo con una mezcla de odio y dolor que nunca había sentido antes. Y en ese momento tomé una decisión. Le dije, ¿sabes qué? No necesito tu dinero ni tu apoyo. Me las voy a arreglar solo como siempre he tenido que hacer, y me fui de la casa. Técnicamente no me corrió. Pero básicamente me fui porque ya no podía estar ahí, ya no podía soportar ver la dinámica tóxica de esa familia rota. Llamé a Sharon, la hermana mayor de mi mamá, mi tía, la única persona de la familia extendida que siempre había sido amable conmigo, y le conté todo. Ella vivía en un apartamento pequeño como a 1 hora de distancia, trabajaba como secretaria en una escuela primaria y no ganaba mucho, pero me dijo que podía quedarme con ella sin pensarlo 2 veces. Mi padre ni siquiera intentó detenerme. Cuando fui a la casa a recoger mis cosas unos días después, él estaba viendo un partido con Logan, y solo me miró y dijo, supongo que ya tomaste tu decisión entonces. Yo solo asentí, empaqué mi ropa, mi computadora, mis libros de programación, y me fui. Logan me dio un abrazo medio incómodo. Creo que él no entendía completamente qué estaba pasando, por qué su hermano mayor se iba, pero yo no tenía energía para explicárselo. Vivir con mi tía Sharon fue lo mejor que me pudo pasar en ese momento. Su apartamento era diminuto, yo dormía en el sofá de la sala, pero ella me trataba con un respeto y cariño que no había sentido desde que mi mamá murió. Hablábamos por horas, sobre mi mamá, sobre cómo era antes de casarse, sobre sus sueños y esperanzas. Sharon me contó cosas que yo no sabía, como que mi mamá siempre había estado preocupada por cómo mi padre me trataba, que habían tenido discusiones sobre eso, pero que ella nunca quiso forzar la situación por miedo a empeorar las cosas. Cuando se acercó el momento de pagar la matrícula de la universidad, yo estaba en pánico total porque no tenía ni cerca del dinero necesario y los préstamos estudiantiles no cubrían todo. Un día llegué del trabajo, porque estaba trabajando medio tiempo en una tienda de electrónicos para ahorrar lo que pudiera, y mi tía me sentó en ese sofá donde yo dormía y me dijo que había hablado con algunas de sus amigas del trabajo y que entre todas habían juntado dinero para ayudarme. Me mostró un sobre con como $3,000 en efectivo y cheques. Me puse a llorar ahí mismo. La verdad, no pude evitarlo. Estas mujeres que apenas me conocían, que ganaban salarios de maestras y secretarias y trabajos similares, habían puesto su propio dinero para ayudar al sobrino de su amiga a ir a la universidad. Mi propia familia, mi propio padre, no había querido darme ni un centavo, pero estas casi extrañas me estaban dando una oportunidad. Le prometí a mi tía que le iba a devolver cada centavo, con intereses, algún día cuando pudiera. Entré a la Universidad Estatal a estudiar ciencias de la computación, y básicamente me convertí en una máquina. Iba a clases durante el día, trabajaba medio tiempo por las tardes,
y por las noches me quedaba despierto hasta las 2 o 3 de la mañana, trabajando en proyectos paralelos, aprendiendo nuevas tecnologías, construyendo un portafolio. No tenía vida social, cero. Mis compañeros salían a fiestas y yo estaba en mi laptop codificando, pero no me importaba. Tenía algo que probar. No tanto a mi padre ya porque sinceramente lo había sacado de mi vida mental, sino a mí mismo. Para mi segundo año ya estaba haciendo trabajos freelance, cositas pequeñas al principio, arreglando sitios web, haciendo pequeñas aplicaciones para negocios locales. Empecé a ganar dinero decente, suficiente para ayudar a mi tía con el alquiler y empezar a devolverle lo que me había prestado. Ella no quería aceptarlo al principio. Decía que era un regalo, pero yo insistí porque necesitaba sentir que no le debía nada a nadie, que todo lo que tenía era por mi propio esfuerzo. En mi tercer año de universidad, uno de mis profesores me conectó con una startup que estaba buscando desarrolladores junior. Conseguí una pasantía con ellos. Medio tiempo al principio, pero luego tiempo completo durante el verano. Ahí fue donde realmente aprendí cómo funcionaba la industria. Trabajé en proyectos reales con usuarios reales, y fue ahí donde se me ocurrió la idea para mi propia aplicación, algo que había estado germinando en mi cabeza por años, pero que finalmente tenía las habilidades para ejecutar. Pasé todo mi último año de universidad trabajando en esa app mientras completaba mis clases. Dormía como 4 horas por noche. Tomaba cantidades peligrosas de café. Probablemente estaba destruyendo mi salud mental y física, pero estaba poseído por esta necesidad de tener éxito, de demostrar que mi padre estaba equivocado, que lo que él llamó un hobby sin futuro era en realidad el futuro de verdad. Para cuando me gradué, tenía un prototipo funcional de la aplicación. Había conseguido algunos usuarios beta que la estaban probando, y había empezado a hablar con potenciales inversionistas. No era nada gigante todavía, pero era mío, era real, y funcionaba. Me gradué con honores, conseguí un trabajo como desarrollador full-time en una empresa mediana de tecnología con un salario que ni en mis sueños más locos hubiera imaginado a los 18 años cuando me fui de la casa de mi padre. No he hablado con Edward desde que me gradué hace como 5 años. A veces. Logan me manda mensajes. Ahora tiene 22 y sigue jugando fútbol americano en la universidad con una beca parcial. Ironía de ironías. Mi padre no consiguió la beca completa que tanto anticipaba. Logan es un buen chico. No tiene la culpa de nada de esto, pero hablar con él me recuerda todo lo que pasó y prefiero mantener la distancia. Mi tía dice que mi padre pregunta por mí a veces, que está orgulloso de lo que he logrado aunque nunca me lo diría directamente. Pero honestamente, no me importa ya si está orgulloso o no. La aplicación en la que trabajé durante la universidad eventualmente se vendió a una empresa más grande hace como 2 años. No me hice millonario ni nada dramático, pero fue suficiente dinero para comprarle a mi tía una casa pequeña, pagar todas sus deudas y asegurarme de que nunca más tenga que preocuparse por dinero. Cuando le di las llaves de su nueva casa, se puso a llorar y me dijo que mi mamá estaría tan orgullosa de mí, y eso significó más que cualquier reconocimiento que mi padre pudiera haberme dado alguna vez. Trabajo remoto ahora. Gano bien. Tengo mi propio apartamento. Sigo desarrollando proyectos paralelos porque es lo que me apasiona de verdad. A veces me pregunto cómo hubiera sido mi vida si mi padre me hubiera apoyado, aunque fuera un poco, si hubiera mostrado aunque sea un interés mínimo en lo que hacía. Pero luego pienso que tal vez todo esto, todo el dolor y la lucha, fue lo que me hizo quien soy. No estoy agradecido por el rechazo ni nada de eso, sigue doliendo cuando lo pienso mucho. Pero al menos puedo decir que lo logré completamente por mi cuenta, sin su ayuda, sin su aprobación, y eso tiene su propio valor, supongo.